Ahí está grabando. Record. Bien. Bueno, consultas, ¿sí? Recuerden la semana que viene, en este mismo horario, ¿sí? Es decir, el miércoles 31, en esta hora tendríamos el examen parcial, ¿sí? Profe, Sí. ¿Duraría 2 horas o 1 hora? ¿El parcial? No, calculo que Sí. 40 minutos, no sé, no lo hice todavía. No te puedo decir porque no lo hice todavía, no lo Ah, confeccioné, está pero bien. generalmente dura eso. Sí. Ah, no es en las 2 horas, digamos. No. Ah, ok, ok. ¿Va a haber a desarrollar o No no? creo, no creo. Tal vez algunas cosas para agregar una palabra pero no sé, no te puedo decir. Generalmente son de múltiple opción, tablas para completar, o sea, para cotejar, ¿sí? Verdaderos, falsos, imágenes que puedan tener para arrastrar o para colocar alguna palabra, por ejemplo, con la coloración de Gram o la diferencia entre células procariotas y eucariotas, etcétera. Pero no creo que sea desarrollado. Sí, tal vez alguna cosa muy chiquita, pero no en general, sí. Y recuerden que, bueno, una cosa, van a tener para ingresar, ¿sí? En el aula de Zoom en comisión 2 y separado otra aula, comisión 3. Va a estar especificado, ¿sí? Va a decir, ingreso a aula, ¿sí? O comisión, o primer parcial, comisión 2, primer parcial, comisión 3. Entren en esa aula, ¿sí? Y ahí se van a acreditar, ¿ah? Más que todo por la asistencia. Y después van a tener separados también para ingresar en el parcial, ¿sí? Como si fueran dos temas distintos. ¿Está claro? Es decir, la comisión 2 va a tener un examen, un cuestionario, y la comisión 3 va a tener otro. ¿De acuerdo? Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Bien. Hola Dani, perdón, no podía No, está responder. bien, ¿Cómo están? ¿Todos bien? bien. Bueno, escucho preguntas, vamos. Profe, eso de lo de Gram que dijiste, de las coloraciones, Sí, eso como, ¿qué podés llegar a preguntar lo de negativo o positivo? es decir, primero en qué se fundamenta la coloración, ¿sí? ¿Cuál es digamos, la estructura que genera que haya una diferencia entre gram positivas y gram negativas, que es la pared? La diferencia en las composiciones morfológicas y fisicoquímicas de la pared. Eso es principal, ¿no? Claro, si es más gruesa o fina. No solo eso, sino la presencia de ácidos teicoicos y lipoteicoicos en las gram positivas y la ausencia en las negativas, ¿sí? La presencia de una membrana externa en las gram negativas que permite fundamentalmente el paso el decolorante, y esto hace de que la célula gram negativa se pueda decolorar y en la gram positiva no, siempre y cuando obviamente que sean cultivos frescos, que no haya de alguna manera una permanencia de las células en un medio ya digamos, de un tiempo determinado en el cual ya la constitución de la pared sufra deterioro. Pero en condiciones normales, cuando está todo bien, las células gram positivas no permiten, ¿sí?, el paso del decolorante, en cambio las gram negativas sí, por eso se coloran. De ahí que agregamos un colorante de contraste para poder ver el material celular, si no, las gram negativas no se verían, ¿sí? Está bien. Eso después lo vamos a ver igual, bien tipo. eh, Después lo van a ver en la práctica, pero tengan en cuenta está el bien. fundamento teórico, porque si no en la práctica es como que después no saben por qué una célula se tiñe de un color y otra de otro. Y que estas, digamos, diferencias morfológicas
y físico-químicas, como por ejemplo la estructura de la pared, la presencia de estos ácidos, la presencia de esta membrana externa, hace de que uno ya pueda arribar un diagnóstico diferencial. Ustedes fíjense que fueron muy pocas las cepas de bacilos o cocos, no solo vieron, ¿sí? Gram positivos, con lo cual el mayor material que vamos a tener son bacilos gram negativos. Y recuerden que cocos gram negativos no existen en alimentos, ¿sí? Sí, escucho, vamos. Profe, yo tengo una pregunta del cuestionario. Sí. Cuando dice qué facultad confiere la formación de una espora y a qué Ujú. fenómeno se debe. Sí. Una espora es un elemento de resistencia bacteriana. De la facultad que le permite es justamente cuando las condiciones medioambientales no son propicias para el desarrollo microbiano, estas células que pueden esporular, porque recuerden que son muy pocas las que pueden esporular, resisten los cambios medioambientales. Por ejemplo, los tratamientos térmicos, la desecación, las condiciones de presión ambiental, las condiciones de salinidad, etc. Todas esas condiciones que cuando vimos los parámetros físico-químicos nos sirven de alguna manera para poder mantener una carga microbiana baja en los alimentos, hace de que en los microorganismos que son esporulados puedan resistir estos cambios. Y por ejemplo, en los que son termótrofos y que pueden esporular, van a permanecer en el alimento y pueden generar o un espectro de toxinas, como vimos con la toxina emética de Bacillus cereus, o también pueden generar una toxoinfección. Con el mismo tipo, ¿sí?, de microorganismo vimos los dos espectros, o una intoxicación por la generación de la toxina en el alimento ya preformada, toxina emética, o una toxoinfección cuando vimos la toxina diarreica que se genera en el intestino, ¿sí? Lo mismo nos pasó con Clostridium botulinum, donde vimos que este germen que puede esporular, ¿sí?, puede resistir los cambios, por ejemplo, de pH en el alimento, con lo cual en las conservas de carne o de verdura, este microorganismo genera una toxina, con lo cual los vamos a intoxicar, ¿sí? O también, en el caso de los infantes, de los lactantes, menores de 1 año, pueden darse un fenómeno de infección con generación de un producto tóxico que genera una toxoinfección. Lo mismo nos pasó con Clostridium perfringens, alimentos que son de una manera, ¿sí?, o permanecen en una temperatura inadecuada, esta bacteria que esporula genera en el intestino luego una toxina, ¿está? Esa es la condición de esporulación. Resisten los cambios medioambientales, por lo cual permanecen en los alimentos y ya los tratamientos térmicos o los tratamientos de refrigeración o de secación no son totalmente útiles para poder eliminar estas bacterias de los alimentos. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bien. Hola, profe. Yo Sí. no entendí el proceso de óxido-reducción. De óxido de reducción. Es importante en el concepto de que uno generalmente para poder preservar los alimentos genera una condición medioambiental, por ejemplo, con ausencia de oxígeno, ¿sí? En los alimentos que son envasados al vacío, si yo por ejemplo el otro día compré acá cerca de mi casa, hay una empresa avícola que generalmente cuando te vende los productos, una proboleta, qué sé yo, no sé, productos cárnicos, los envasa al vacío. Y vos te fijás la fecha de vencimiento y es larga, ¿sí? Porque obviamente, si yo le privo de oxígeno a esta sustancia, el oxígeno no puede penetrar y solamente ahí los anaerobios van a poder hacer algo, ¿sí? Los aerobios ya tienen, de alguna manera,
o necesitan los estrictos o los aerobios, anaerobios facultativos, una cantidad de oxígeno. Esto implica que esas bacterias o bien pueden oxidar los alimentos o bien pueden fermentar. Otra cosa que uno generalmente puede hacer para preservar el alimento es agregar sustancias que son reductoras. Ustedes recuerden que una sustancia que es reductora, ¿sí?, o un agente reductor, se oxida. Con lo cual, si este se oxida, impide que otras sustancias en el alimento se puedan oxidar. Con lo cual, el potencial de oxidorreducción está ligado directamente y proporcionalmente a la cantidad de sustancias que hay en el alimento. Esa cantidad de sustancias, por ejemplo, los lípidos, los hidratos de carbono, etcétera, que tienen un poder nutritivo en el alimento para los microorganismos, ¿sí?, se ve limitada en su consumo por estas sustancias. Por eso generalmente agregamos, ¿sí?, una cantidad de nitratos que se transforman en nitritos, y esto preserva de alguna manera la condición del alimento, ¿sí? Esas sustancias, por ejemplo. Cuando yo le agrego nitrato de sodio, ¿sí?, a un alimento, justamente es para esto. Es un conservante. Cuando ustedes leen en los alimentos sustancias conservantes, son estas sustancias que de alguna manera tratan de impedir la proliferación microbiana. En eso está ligado el potencial de oxidorreducción, que obviamente está ligado con el consumo o no de oxígeno de los microorganismos. ¿Queda claro eso? Listo, muchas gracias. Sí, por eso los medios pueden ser fuertemente oxidantes o fuertemente reductores. Profe, Sí, yo no entendí en la parte de inmunidad sí. los antígenos de clase 1. En realidad, cuando vos tenés en el concepto de inmunidad adaptativa, ¿sí?, que hay un nexo, ese nexo son las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Las que más se especializan en este concepto son las células dendríticas. Pero también los macrófagos y algunos micrófagos pueden presentar antígenos. ¿Por qué es necesario esto? Porque la inmunidad adaptativa necesita poder reconocer células que presenten antígenos o bien que al ser células dañadas, células tumorales, por ejemplo, ¿sí?, presenten algo en su repertorio que no es el, digamos, background normal que tiene la célula como célula, ¿sí?, normal del organismo. Se supone que una célula tumoral es una célula que pertenece al organismo, pero que tiene un control de proliferación celular inadecuado. Por eso se forman los tumores. En esto, las células presentan siempre en el sistema de histocompatibilidad clase 1, que es un sistema de proteínas transmembrana, que lo que hacen es presentar antígenos propios. Cuando un linfocito citotóxico o una célula TCD4 reconocen este concepto, que una célula presenta algo que no es propio, la va a atacar. Los que atacan son las células CD8, que son citotóxicas. El CD4 actúa como un director de orquesta mediando la respuesta celular. Pero los que van a reconocer a estas células con proteínas anómalas, ¿sí?, tumorales, o proteínas de microorganismos o formas infectivas que se desarrollan dentro de la célula, o sea, en forma intracelular, el caso de Shigella, por ejemplo, ¿está?, o el caso que vamos a ver después de las formas infectivas como los virus, o el caso de los parásitos, en donde estos antígenos siempre presentan algo propio. Como si lo propio es normal, no va a ser reconocido como algo de alguna manera dañino y esa célula no va a ser atacada. Ahora, si presenta en ese tipo de esa clase de antígenos de membrana algo que no es propio, como te acabo de decir recién, o algo anómalo, esa célula es destruida. ¿Está claro? Entonces, Sí, esos perfecto. antígenos presentan proteínas que deberían de ser propias. En los de clase 2, siempre se presentan moléculas exógenas, es decir, moléculas que previamente fueron fagocitadas
O sea, se forma un fagosoma, después un fagolisosoma. Acá intervienen las proteínas de fase aguda. También pueden intervenir los anticuerpos haciendo opsonización. Y de esta manera, cuando es fagocitado, es digerido el material y luego presentado en la membrana, pero en los antígenos de histocompatibilidad clase 2. Esa es la diferencia. Entonces, como resumen, cuando uno tiene moléculas que están presentadas en el sistema de histocompatibilidad clase 1, son antígenos de tipo endógeno. Cuando uno tiene moléculas presentadas en el sistema de histocompatibilidad clase 2, son antígenos exógenos. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Esa es la diferencia fundamental. Después hay a nivel molecular cosas que, bueno, que yo no se las dije, pero que tienen que ver con el desarrollo normal de la célula, como los proteosomas, que por ejemplo cuando una proteína se encuentra en el citoplasma es lisada, fundamentalmente para recuperar la cantidad de anticuerpos. En esto tiene mucho que ver, ¿sí?, la presentación antigénica en el complejo clase 1. Porque si eso que lisa es propio, la célula no es reconocida como, digamos, de alguna manera extraña y no es atacada. Sí. Profe, ¿hoy se Sí. toma asistencia? Sí, obviamente. Profe, una preguntita, por favor. Sí, 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 en la Listeria monocytogenes, sí. tengo que el pH óptimo es de 5,6, pero también tengo algo que no sé, y temperatura óptima entre 30 y 37 grados de Y desarrollo. esa es la óptima, pero recordate que la listeria justamente es Eso. un ciclótrofo. Es decir, Sí, que y resiste temperaturas de refrigeración. entre 0 y 45 Claro, grados. ese es el problema con la listeria, claro. Claro, ahí está. A Ese ver, era la óptima, a ver, cuando uno habla de temperatura óptima, no, yo no quiero que recuerden rangos, ¿sí? Ujú. Pero cuando uno habla de temperatura óptima de crecimiento, si vos recordás, yo dejé una clase grabada donde hablaba sobre los parámetros físico-químicos que modifican el comportamiento de los microorganismos en los alimentos, ¿sí? En esa clase, fíjate que cuando termina la clase habla de temperatura, ¿sí? Y en la parte de temperatura nosotros tenemos un espectro que va de los psicrótrofos a los termótrofos, ¿sí? Porque los psicrófilos y los termófilos son microorganismos que viven en condiciones muy extremas de temperatura y que no afectan generalmente el desarrollo de las patologías que podemos tener en los humanos o en los animales, ¿sí? Estas bacterias viven en condiciones muy extremas, en los polos, en los geysers, etc. O sea que no nos van a preocupar. Pero los psicrótrofos y los termótrofos son mesófilos adaptados. En la evolución digamos, de los microorganismos, estas bacterias han cambiado su comportamiento por la adopción de proteínas, por ejemplo, de choque térmico, y lo que hacen es resistir temperaturas más altas o más bajas. En este espectro, cuando uno habla de temperatura óptima, es donde yo encuentro la mayor tasa de crecimiento, ¿sí? Bien. Que obviamente, como yo les dije, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, si yo le mermo la cantidad de oxígeno al ser un anaerobio facultativo, esta bacteria puede fermentar. Entonces, si yo, por ejemplo, reduzco la temperatura, ¿sí?, a los 10 grados centígrados, 12 grados centígrados, va a haber crecimiento. No va a dejar de haber crecimiento, va a ser lento. Pero como esta bacteria genera una toxina en el alimento, un alimento que permanece, a ver, por ejemplo, chicos, a ver, en ciencia cierta,
¿Qué pasa, por ejemplo, con las cadenas de frío? Si yo tengo un supermercado, un lugar, en donde más o menos ya conocemos que a la noche apagan las heladeras y ese alimento permanece muchas horas a una temperatura que no es la de refrigeración, yo a este alimento le estoy dando la potencialidad de que si hay un microorganismo presente pueda generar una toxina, en este caso. ¿Está claro? Entonces, por eso, yo no quiero que Bien. recuerden rangos, pero que sí recuerden temperaturas que la mayoría de los mesófilos están entre el rango entre los 25 y los 40 grados centígrados. ¿Sí? Ese es el rango generalmente de mayor crecimiento. Ahora, si yo reduzco la temperatura, la aumento, ¿sí? Generalmente causo de que... Porque, ¿qué pasa con el aumento de temperaturas? Si yo aumento la temperatura y los microorganismos están formados como nosotros, con proteínas, si yo aumento mucho la temperatura, las proteínas se desnaturalizan, ya está. Las que son termótrofas, ¿sí? Esas bacterias, tienen lo que llaman proteínas de choque térmico. Estas proteínas actúan como si fuera un switch en el cual se protegen a las proteínas nativas del microorganismo para que puedan desnaturalizarse, fundamentalmente las enzimas, y que son utilizadas fundamentalmente para todo crecimiento microbiano. Por eso es importante la temperatura. A ustedes recuerden que además las enzimas tienen un rango de temperatura que es óptimo. Si yo reduzco la temperatura o la aumento, ya estoy cambiando la temperatura óptima de la cual la enzima, ¿sí? Va a dar esa reacción entre sustrato y producto, y le estoy de alguna manera cortando, ¿sí? Una facultad de ese microorganismo para poder proliferar en el alimento. ¿Está claro? Pero yo le dije que a Bien, nivel sí, sí. fisiológico, una toxina en el intestino, y no me interesa si es termolábil o termostable, porque el intestino tiene una temperatura fisiológica, entonces es lo mismo. ¿Está? La Claro. termoestabilidad sí es importante fuera del alimento, fuera del organismo, o sea, en el alimento, ahí sí es importante. Por eso les dije que la toxina, yo durante muchos años estuve buscando bien, porque en los libros está a veces muy confuso. Ustedes recuerdan que los libros, cuando uno los lee, lamentablemente en nuestro medio, como están traducidos al español, tienen una antigüedad. El libro sale al mercado en una determinada época, y hasta que llega traducido a los distintos lugares, capaz que pasaron 4 o 5 años, con lo cual uno pierde generalmente, sí, actualidad en ese concepto. Y la toxina de Staphylococcus aureus, yo les dije, en algún momento se habló de neurotoxina, también se hablaba de la estabilidad de la toxina como que era poco estable, y no, la toxina es estable. A los tratamientos térmicos que utilizamos nosotros, ¿sí? No estoy hablando de condiciones de esterilidad, donde llevo, sí, el componente de una temperatura de 121 grados centígrados, donde ahí sí no hay ni siquiera desarrollo de los esporulados. Van a ver ustedes cuando tengan el segundo práctico, que son las condiciones de esterilización, por ejemplo, y desinfección, la diferencia entre uno y otro. Cuando uno esteriliza, y la palabra esterilidad quiere decir sin vida, lo que está haciendo es eliminar todas las formas de vida, con cual también elimino las esporas. Pero los alimentos nunca se esterilizan, chicos. Lo que más se hace es la pasteurización, que se lleva a una temperatura así alta por un corto tiempo, pero no llego a los 121 grados centígrados. 80, 82, 85 grados centígrados, como mucho. ¿Está? ¿Queda claro esto entonces? Sí, sí, bien. Bien. ¿Otra cosita le puedo preguntar? Sí, sí, lo que quieras. En cuanto a la catalasa negativa, Sí. ¿corresponde o tiene relación con los anaerobios estrictos y sobre todo los esporulados? Claro, que realmente la catalasa es una enzima que desdobla el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Es una peroxidasa. Ahora, ¿por qué es importante? Porque generalmente en los procesos de oxidación, de, digamos, hidrólisis de los alimentos, se forman peróxidos, ¿sí? Siempre pasa eso, ¿sí? Es como un subproducto final de la oxidación o la fermentación. Las bacterias que son catalasa positivas se pueden, ¿sí?, deshacer del peróxido de hidrógeno, con lo cual esas bacterias generalmente pueden oxidar, ¿sí? Las que son catalasa negativas no lo pueden hacer. ¿Qué quiere decir que sea catalasa negativa? Que no tienen la enzima. ¿Está? No que tengan una enzima que... Sí, No, sí. no tienen la enzima. Como carecen de la facultad de poder generar esta enzima, no pueden desdoblar el peróxido de hidrógeno, con lo cual utilizan otro aceptor de electrones distinto del oxígeno.
Es decir, que digamos, que la facultad de poder realizar los alimentos, en vez de utilizar oxígeno en la cadena transportadora de electrones, que no tienen mitocondrias, pero sí tienen citocromos adheridos a la membrana. A ver, esto hace un resabio de por qué las mitocondrias pueden haber sido microorganismos procariotas que en algún momento de la vida evolutiva perdieron la facultad de ser células propias, con una identidad, y pasaron a la maquinaria de una célula mucho más evolucionada, que es la teoría endosimbionte. De ahí uno puede pensar que las bacterias que son aerobias estrictas y tienen este sistema de citocromos, igual que las facultativas, que también lo tienen, pueden oxidar los alimentos, pero utilizan como aceptor del oxígeno, el oxígeno como último aceptor de electrones. En cambio, las que son anaerobias estrictas no pueden utilizar oxígeno, lo está diciendo la palabra, y que utilizan otro compuesto. Por ejemplo, la reducción de nitratos a nitritos. ¿Sí? Bien, bien. ¿Está claro? A ver, una cuestión clínica. Cuando a veces uno tiene una infección urinaria y coloca, no tiene nada que ver con el tema de alimentos, pero para que lo vean, y coloca una tirita de orina en la orina y ve el resultado, las tiras tienen un slot que es de nitritos. Entonces, el slot lo que tiene son sales de nitrato. Cuando yo coloco la tira, si hay microorganismos presentes, hay una infección urinaria, los reducen a nitritos. Y eso me está dando la idea de que puede haber una infección urinaria. ¿Está? Entonces, estas bacterias lo que hacen es transformar los nitratos en nitritos como aceptor de electrones. No es el único. Pueden transformar los sulfatos a sulfitos, etc. Pero son todos compuestos inorgánicos, ¿sí? Que son utilizados como aceptores de electrones. ¿Está? Bien, bien, gracias. No, de nada. Ustedes recuerdan el año pasado de química, ¿sí? Que lo vieron con el otro profesor que es parecido a mí, idéntico. Cuando uno pasa de nitrato a nitrito, el nitrógeno tiene un estado de oxidación 5 y cambia a 3. O sea que aceptó electrones, con lo cual se redujo. Si él se reduce es porque otra cosa se oxida. Que esto en referéndum a lo que preguntaron hoy. Las sustancias reductoras sirven para esto. ¿Estamos? Fíjese que esto es muy importante porque como en el alimento yo no voy a tener diferencias organolépticas que me estén dando evidencias de crecimiento microbiano, tengo que tener mucha precaución con los parámetros físico-químicos que utilizo para mantener la inocuidad del alimento. ¿Tá? Porque si no el alimento se va a contaminar, y si se contamina y la contaminación es de alguna manera profusa, lo que voy a tener después es un cuadro clínico de una enfermedad transmitida por alimentos. Así de sencillo. ¿Está? Recuerden, por ejemplo, que esto está aunado a lo que es riesgo sanitario. Alimentos que tienen riesgo sanitario son alimentos o en los cuales yo no evidencio esas modificaciones organolépticas, como por ejemplo variaciones de color del alimento, pH, olor, sabor, etc. Y generalmente lo voy a consumir. Entonces, ese alimento que lo consumo y, por ejemplo, puedo evidenciar que después me enfermó es porque tenía un riesgo sanitario alto. Si se modifica organolépticamente, no. Porque si lo veo alterado, lo voy a tirar. No lo voy a consumir. Profe, yo tengo una duda de qué dosis mínima infectiva se considera alta y cuál se considera baja. Generalmente cuando uno dice alta es mayor de 10 a la 5, o entre 10 a la 5 hacia arriba, que son 100.000
microorganismos por gramo o por mililitro de alimento. Bajas cuando son menor de 10 a la 2. 100, 200. Unidades formadoras de colonia por gramo o por mililitro de alimento. Siempre digo gramo o mililitro porque depende si es sólido o líquido. Una leche no la puedo estimar en gramos, generalmente la estimo en mililitros. En cambio, un queso, ¿sí? Un producto cárnico, etcétera, es por gramo de alimento. Pero generalmente tengo esa zona gris que está entre 10 a la 2 y 10 a la 5. Generalmente 10 a la 5 o mayor son altas. El caso de Escherichia coli, el caso, por ejemplo, de Salmonella. El caso de Shigella es baja. Es muy baja. Y siempre que estemos hablando de microorganismos, ¿sí? Eso se refiere a la dosis mínima efectiva. Vamos a ver cuando lleguemos a virus, que eso no lo tenemos en cuenta porque no son microorganismos, no están vivos. Genial, gracias. No, de nada. Profe, una consulta. Sí. Habías dicho que los mesófilos, la temperatura óptima era entre 25 y 45 grados. Sí, ¿O no? el rango en general, pero generalmente yo sé que un mesófilo está por encima de los 4 grados y hasta los 42 más o menos. Es el Gracias. rango grande, ¿sí? Después hay variaciones intraespecie, ¿sí? E interespecie. Pero tomen más o menos que el rango, por eso generalmente uno dice temperaturas de refrigeración. ¿Cuáles son temperaturas seguras? Y de 4 grados para abajo, para un mesófilo. Para un psicrótrofo ya los 4 grados no te aseguran. Entonces tenés que tenerlo como listeria, tenés que tenerlo más bajo todavía. Y siempre recuerden los parámetros que tienen que ver con la cocción, ¿sí? Todos los alimentos que llevan una cocción suficiente, después no tienen que ser de alguna manera así expuestos a condiciones en las cuales tenga alimentos crudos, contaminación cruzada. O una mala manipulación, porque ahí estoy llevando, es el caso por ejemplo de Staphylococcus aureus, que es un mal competidor. Si yo generalmente ya saqué de alguna manera la carga microbiana inicial y después lo contamino con cepas de Staphylococcus aureus, y se puede desarrollar perfectamente si no tiene ningún competidor en el medio. Recuerden lo que yo les dije de la refrigeración, ¿sí? Que tiene que ser rápida después de hacer la cocción, ¿sí? Colocarlos en envases que no tengan, ¿sí? Un volumen determinado en el cual el núcleo del alimento se enfríe posteriormente a todo lo que es la periferia, que el enfriamiento tiene que ser rápido, por eso colocarlos en bandejas en donde el espesor no sea importante y que el cambio de temperatura llegue rápidamente a todo el alimento, en forma homogénea. Porque si no, ahí tenemos problemas de que una parte se enfría rápido y la otra no. Que se mantiene una temperatura inadecuada. Y eso hace que las bacterias puedan proliferar, aumentar su número y generalmente generar condiciones de contaminación que pueden o bien ser infectivas o bien tóxicas. Cualquiera de las dos. Dependiendo obviamente de la cepa, ¿no? Ay, profe, yo entré un poquito más tarde y estaba hablando justo de las esporas. Sí. ¿En qué temperatura, no escuché, en qué rango de temperatura podemos eliminarlas? ¿100 grados, No, 120 las grados? esporas por encima de los 120. 121, 120 en 15 minutos. 121 grados es la temperatura, sí, pero no lo usás a eso. Claro, no, sí, Son claro, condiciones no se de usa. esterilización. Eso se utiliza, por ejemplo, Claro. ya lo van a ver cuando tengan el práctico, en el práctico 2 se ve eso. ¿Sí? Cuando yo esterilizo un material, lo llevo generalmente a autoclave. El autoclave es un equipamiento que lo que tiene es que genera una condición de vapor que, como está a mayor presión, ¿sí? Aumenta. Tengo que presión y temperatura son a volumen constante directamente proporcionales, ¿sí? La ley de Gay-Lussac que vimos el año pasado. Entonces, si yo aumento la temperatura, la presión, perdón, aumento la temperatura del gas. Entonces, ese vapor que está a mayor presión
va a estar a 121 grados centígrados. Esa temperatura es la de esterilización. Pero se utiliza para esterilizar materiales generalmente. Claro, sí, no, no, en lo Alimentos, cotidiano no, no sucede. No, sí, no, claro. no. Bien. Entonces, vos generalmente, un alimento que lo haces una cocción y podés llegar a los 80 grados centígrados, 85 grados centígrados, con lo cual no es temperatura segura. Y Claro, sí, no, alimentos que tienen una gran carga proteica, recuerden que las proteínas, como de alguna manera se van a desnaturalizar, absorben parte del calor. Y esa absorción hace de que el calor no quede de alguna manera libre para poder, destruir microorganismos. Y los que son esporulados, o sea, por eso, fíjense que en el Power yo les puse las esporas que resisten al tratamiento térmico, no todas, ¿sí? Porque las células empiezan a esporular en ese proceso de comienzo de esporulación, ¿sí? A ver, ¿por qué uno hace en la pasteurización ese tipo de pasteurización que es la ultra rápida a alta temperatura? Es un choque térmico rápido a alta temperatura, porque no le da tiempo a las bacterias a poder, de alguna manera, soportar ese choque térmico, ¿sí? Entonces, en este caso, si vos un alimento lo llevas a cocción, ¿sí? Una cocción a fuego lento, y las esporas van a sobrevivir. O sea, la célula va a esporular, va a sobrevivir al alimento, y después cuando se enfría vuelve a la vida vegetativa. Porque cambia las condiciones otra vez a un nivel favorable. ¿Tá? Recuerden que la célula esporula únicamente cuando no tiene condiciones favorables. Cambio de pH, cambio de temperatura, presión, etc. Entonces ahí la célula esporula. Y como muchos de los esporulados están en el medio ambiente, están en la tierra, están en el agua, están en el suelo, etc., y llegan al alimento. Y ahí es cuando se desarrolla generalmente o la toxina, en el caso del Clostridium botulinum, por ejemplo, ¿no? Que se preforma en el alimento, o que aumenta su inóculo cuando el alimento se deja tener una temperatura inadecuada durante mucho tiempo, como el caso del Clostridium perfringens. Ahí tienen dos ejemplos claros de microorganismos esporulados que, dependiendo de las condiciones del medio ambiente, puedan generar o la toxina en el alimento o la toxina en el intestino. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Solo dos bacterias van a dar intoxicación? La Clostridium De y las que la... vimos nosotros, las que van a dar intoxicación son 3. Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum y Bacillus cereus, toxina emética. Son las únicas 3 que viste como intoxicaciones propiamente dichas. Las demás son infecciones, salmonella, Yersinia, o toxoinfecciones, casi todas las demás. Gracias. ¿Tá? Escherichia coli, por ejemplo, nunca da intoxicación, nunca. No puede. A pesar de que genera toxinas, las toxinas las genera en el organismo, no fuera de él. Por eso tenés la enterotoxigénica, la enteropatógena que puede generar una toxina, ¿m? Y la enterohemorrágica. Pero todas, fíjate que las desarrollan en el intestino, ninguna fuera del intestino. Escherichia coli nunca da intoxicaciones, da siempre toxoinfecciones o infección, pero nunca intoxicaciones. Salmonella, yo les puse ahí en el trabajo cuando les di la clase, que pueda generar una toxina, pero no es la que da la sintomatología. Salmonella es síndrome febril, muy claro. No tiene reproducción intracelular igual a diferencia de Shigella. Por eso Shigella produce necrosis celular, apoptosis en macrófagos, etc. El daño que produce Shigella es muy grande y puede causar infecciones intestinales, o sea, dentro del tubo digestivo, o extraintestinales. El hígado, los pulmones, el vaso, etc. Después siempre hay, a ver, cuando uno lee,
y lee mucho, siempre hay la pequeña comilla que dice, pero yo leí en algún momento que salmonela generó meningitis. Sí, bueno, también depende del estado del individuo, el sistema inmune lo vimos a eso. Pero no es la generalidad de los casos, ¿está? Escherichia coli también da meningitis, pero no es la que se transmite por alimentos. Es cuando hay una infección a nivel sistémico por Escherichia coli, donde puede invadir cualquier órgano y puede llegar al cerebro y dar una meningitis. Pero son casos raros. ¿No? Y no son transmitidos por alimentos. Vuelvo a repetir. Staphylococcus aureus, por ejemplo, da un... yo creo que es la cepa que cuando uno habla de infección intrahospitalaria, es junto con Klebsiella o junto con otras cepas son las que vamos a encontrar en los nosocomios. Pero no es la que es transmitida por alimentos. O sea, no es el criterio clínico que uno tiene que ver que está transmitido por alimentos. Son infecciones que pueden ser purulentas, abscesos, etc. Pero no tiene nada que ver por la vía alimentaria. Por eso no lo ve conmigo. ¿Algo más? No sé, Ángeles, si querés tirarles alguna punta de lo que... No, lo que por ahí tengan en cuenta, que por ahí no escuché a nadie hablar sobre los alimentos que están implicados en cada uno de los microorganismos que vimos, que vean cuáles son las condiciones que por ahí tienen los alimentos y por qué se van a proliferar más unos y no otros en cuanto a las condiciones ambientales y demás. Y fíjense en eso también. ¿Tá? Hay ciertos alimentos, por ejemplo, cuando una Staphylococcus aureus, alimentos ricos en proteínas. Eso es muy clásico. ¿Tá? Y con a veces un grado de actividad de agua bajo. Ustedes recuerden que es la bacteria que vimos con ese 0,86 de actividad de agua, que era el límite inferior para las bacterias, que generalmente tienen un perfil mucho más alto. Están por encima de los 0,90, 0,95. Profe, perdón, una pregunta. Mm. El tratamiento este de ampicilina, tetraciclina de la Shigella, ¿es para las formas hiperagudas y para la... Sí, generalmente uno, a ver, en clínica médica, y hoy en día se está hablando mucho de esto, ¿no? Se trata de no medicar con antibióticos, porque generalmente generamos resistencia. Entonces, muchas veces cuando uno ve estas cepas, y fíjense que en la mayoría de los casos de casi todo lo que vimos, ¿qué vimos? Que se autolimita, que es autolimitante. ¿Qué dice que sea autolimitante? Que generalmente no hay que dar una medicación que sea para combatir al microorganismo, ¿sí? Esto no implica, obviamente, cuando uno dice autolimitante, que como un tratamiento normalmente que se da es la rehidratación, ¿sí? El reingreso de sales en el organismo, porque generalmente las diarreas causan esto, causan una deshidratación hidroelectrolítica, es decir, que no solo se pierde agua, sino electrolitos. Por ende, generalmente se trata de, salvo en excepciones, de no medicar con terapia antibiótica. Ahora, por ejemplo, fíjense lo que pasa con el virus cholerae, ¿sí? Es una infección muy grave, con una pérdida muy abundante de líquido por día, que acá sí hay que medicar. Acá hay que terapia antibiótica, más obviamente todo lo que les dije recién. El manejo del paciente acá tiene que ser privativo, se tiene que mantener en un aula, en una sala aislada, ¿sí? Porque generalmente el contagio es frecuente. La higiene de manipuladores, la higiene del personal sanitario, acá es preponderante eso. ¿Sí? Fíjense que muchos de los casos que tenemos, los tenemos para una mala manipulación.
¿Pero por qué? No quiere decir que la manipulación sea inadecuada en el procesamiento del alimento, no, que no hay una capacitación del personal para la higiene sanitaria. O para, como dije hoy, el cruzamiento de los alimentos crudos con cocidos. Acá tiene mucho que ver eso. Los alimentos no llegan los organismos no llegan al alimento porque sí, llegan por algo o por alguien. Fíjense que en el caso de Shigella, el hombre es portador. Entonces, ¿cómo llega la Shigella al alimento? Por manipuladores. No tiene otra forma. Por eso hablé del portador asintomático. Recuerden eso, no es portador sano, es asintomático. No manifiesta sintomatología, pero tiene el microorganismo en su intestino. Y es así que lo puede llevar al alimento. Eso es lo peligroso. ¿Sí? Después de cursar esta materia no quieren comer nada. Tienen más precaución con las cosas. Y todos me dicen lo mismo. Si no, ya la heladera la miro de otra manera ahora. O voy a un supermercado y ya me fijo las cosas. Y sí, obvio. El tema de la cadena de frío es importantísimo, chicos. Uno sabe que hay supermercados que a la noche bajan la térmica y los alimentos quedan a la buena de Dios. Y es un tema eso. Bien, ¿estamos más o menos? Bueno, ¿quieren poner el presente en el chat? Así Ángeles puede tomar lista. Recuerden entonces la semana que viene, bueno, igualmente van a entrar a las 10, el examen va a empezar 10 y 10 seguramente, ¿sí? Hacia vemos bien las condiciones, ya cuando tenga el examen armado, de cuánto tiempo va a durar, cuántas preguntas son. Generalmente son 20, 25 preguntas, y bueno, de todo un poco. Lean bien los enunciados, fíjense si dice la respuesta correcta o incorrecta, etc. Y, y ya les digo, no les voy a preguntar ni rango de temperaturas, ni rango de... Sí, si son mesófilos, si son termótrofos, etc. Porque bueno, eso tiene mucho que ver con digamos, con el almacenamiento del alimento, con la conservación, con las condiciones de cocción, etc. Para que el día de mañana lo tengan de alguna manera previsado esto, ¿no? En el caso de un brote, ¿qué pasó con ese alimento? ¿Qué se hizo? ¿Por qué llegó ese alimento a la mesa del consumidor? Y por qué se dio un brote de enfermedad alimentaria. Que son comunes, no se piensen que no son comunes, son comunes. No es que estemos libres de esto, no. Son más comunes de lo que uno piensa. Y recuerda que van a estar distribuidos en 2 cuestionarios distintos y 2 aulas distintas, ¿sí? En una va a estar Ángeles y en otra voy a estar yo. Entonces ahí les vamos a decir, bueno, en cuál entran y después de ahí van a resolver el cuestionario. Sí. Una consulta sobre Sí. los trabajos científicos, o sea, brote por salmonela, Sí. Eso es para que todo. lean generalmente las condiciones y que lo puedan referir a lo que vieron en la teoría, nada más, ¿sí? Yo les dije, de esto no hay libro, chicos, o sea, de esta asignatura no hay un libro de cátedra que yo pueda decirles, de este libro estudian. No, no existe. Porque ustedes están viendo una microbiología de alimentos y parasitología que está orientada a la competencia y la capacidad de ustedes que el día de mañana van a ser licenciados en nutrición. O sea, ustedes de ingeniería de alimentos no necesitan nada, está claro. Y los libros que hay en el mercado, lamentablemente, están más orientados para eso. ¿Está? Yo quería saber cuánto profundizar, por ejemplo, en los síntomas. No miren resultados, ni miren el brote, las condiciones del microorganismo, alimentos implicados y listo.
¿Está? Eso. Y los síntomas y signos no. Sí, también, pero por eso, fíjense lo que yo les di en clase y sigan ese mismo lineamiento. Nada más que Ok. eso. Nada más que eso. No se fijen en los resultados ni en el reporte, no, eso no. Pero fíjense que la mayoría remete a un brote o un caso, ¿sí? Generalmente son estos cuadros que se dan, y aparte para que vean que esto se da constantemente, que no es una cosa aislada. Por ¿sí? ejemplo, nada, los diferentes casos en California, no sé, Europa y así, No, eso no no, por eso, no, eso no. fechas. No, nada, nada. ¿Para qué? No. Ok, No, gracias. no, miren la generalidad, o sea, siguen el mismo lineamiento. Fíjense que yo con cada uno de las cepas bacterianas hice lo mismo. Les di primero las características de las bacterias, género, especie, etcétera, temperatura, ta. Después empezamos con el cuadro clínico, ¿sí? Si el espectro era tóxico o no tóxico con los tipos de toxinas, que tampoco me importa que se las sepan todas, ¿no? Pero que sepan que hay toxinas o no, y que son importantes o no en el desarrollo de los síntomas clínicos, ¿sí? Y después, aunado obviamente a lo anterior, y después los alimentos implicados y a nivel ecológico, cómo tratar de eliminar el brote. Chao, eso, ¿está? Después, ¿dónde se Gracias. produjo todo eso? No tiene sentido, ¿para qué? Pero yo me vi en la obligación de juntar una cantidad de papers, ¿sí? De trabajos científicos, que a ustedes los ayudaran, en vez de tener el libro, de poder leer eso. Bien, ¿sí? porque yo, por ejemplo, me había resultado un poco confuso la formación de la antitoxina botulínica. No, Eso, yo lo por que les ejemplo, dije que esa toxina es importante, no la formación y eso. O sea, a ver, ¿cómo se hace una antitoxina? Es muy sencillo. Tomás un animal, un conejo, por ejemplo, y le inyectás toxina botulínica. ¿Qué va a hacer? Va a generar, como no es propio, un anticuerpo antitoxina. ¿Está claro? sí, Luego lo que haces es, sacrificás el animal, separás la antitoxina de todas las proteínas, de todos los anticuerpos que tiene, la concentrás y después se la das al paciente. Es eso, bien, ¿está? bien, gracias. ¿Por Sí, qué pasa? Ustedes recuerden que yo les dije que en el caso, por ejemplo, del Clostridium botulinum, ¿sí? Yo lo que tengo en el organismo es la toxina que está haciendo el problema. Recuerda que tenía esas 3 etapas y la primera era reversible. Dice que es reversible, que si yo administro la antitoxina a tiempo, el paciente se salvó. ¿Está claro? sí, Pero no la generación, no, ya esto te lo dije yo, o sea, cómo se hace, pero no importa cómo se hace. Lo que importa es que sepas que en un caso de esto, lo primero que tenés que hacer es dar la antitoxina. A ver, chicos, ustedes recuerden que una época era muy, ahora ya se dejó de hablar mucho, de suelo antiofídico. ¿Qué era el suelo antiofídico? Si yo me voy a la sierra a hacer montañismo, a la sierra de Tandil, ¿sí? Y me voy en septiembre, octubre, noviembre, cuando las víboras están haciendo la época de apareo y generalmente cortejo, etcétera, ¿sí? Voy a encontrar víboras por todos lados. Y si alguna me llega a morder, no pican, las víboras muerden, ¿sí? Y me inyecta veneno, si no tengo el suero antiofídico, estoy listo. ¿Y qué es el suero antiofídico? Es un suero que se obtiene a través de, ¿sí? De alguna manera, de una antitoxina para ese veneno de serpiente. En este caso, las toxinas antibotulínicas lo que hacen es neutralizar la toxina para que no se pueda internalizar en las células neurales y en las mioneurales. Y de esta forma producir lo que es la parálisis flácida. ¿Tá? ¿Se entiende eso? sí. Es lo único que tienen que saber. ¿Cómo se forma y todo eso? No importa. Y después, obviamente, en los papers, si después ustedes quieren profundizar por una cuestión de curiosidad, mejor para ustedes. Siempre todo el material que tengan para leer, ¿sí? Es bueno porque generalmente aumenta el conocimiento y les da a ustedes otro perfil, ¿sí? Por eso les doy papers para que puedan leer. ¿Mm? Y ahora los doy en Una castellano, antes los pregunta. daba en inglés. Sí.
De las bacterias que vimos, ¿cuáles son puramente una infección? O sea, que no van a generar una toxina en el intestino. Las que vimos como infección son Yersinia y Salmonella. Y después, ¿sí?, de las cepas de Escherichia coli, la enteroinvasiva. El resto, la Perfecto. mayoría genera toxinas. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Y listeria que generaba la hemolicina, que generaba la ruptura de los glóbulos rojos, también Sí. sería una toxina. Pero no es la toxina la que genera la sintomatología, ¿está claro? Lo que hace es producir efectos a nivel de lo que es la infección. Por eso puede penetrar a través de los epitelios, por eso puede llegar a ser una infección en neonatos. Ustedes recuerden que la listeria no era una bacteria que generalmente en el adulto inmunocompetente podía generar problemas, sino que dije yo, que es una bacteria que uno la ve como peligrosa para generalmente la mamá embarazada, en donde digamos, en este caso, el producto es el que puede sufrir el deterioro. ¿Está claro? Pero todas esas herramientas, como en el caso de Shigella, les sirven para poder infectar y poder penetrar epitelios y atravesar barreras que si no las tuviera no lo puede hacer. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, si no hay más nada, nos vemos miércoles que viene a las 10. ¿Sí? Traten de ser puntuales en la entrada, etcétera. Y bueno, y después seguramente yo voy a tratar de hacerlo de tal forma que se autocorrija y después hacerles la devolución el mismo día. Así ya saben en qué se equivocaron, en qué no, y bueno, y después, generalmente no es un parcial, digamos, que puedan desaprobar. Si estudian, no. Si más o menos tienen este contexto de las cosas que vimos hoy, no. Pero bueno, estudien. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Buen fin de semana. Chao, profe, Chau, gracias. chau. Profe, Sí. ¿qué pasa si no tengo cámara? Por Pon el el tema que teléfono. no me anda la cámara del celular y no Sí. sé cómo. Y traten de conseguir cámara, en lo posible. En lo posible. Bueno, dale, Fíjate. ¿Sí? dale, listo. Gracias. No, no. Pausa esto.